Hi, this is Kat, and today I have again this Dr. Martin boots. I'm with El Buki and I'm going to get a boot shine. As you can see, they're not so dirty, but yeah, they will always need some shine. So let me show you the socks I'm wearing. There are some red socks that I especially wore for the video, and I'm just so excited to show you this shoe shine in a very kind of quiet street in Mexico City. Okay, so let's get a boot shine. Yeah. Hola, buenos días. ¿Cómo Buenos estás, días. Buki? Bien, ¿Bien? gracias, aquí trabajando. Ah, qué bueno. ¿Cuánto me cobra por estas botas? Te voy a cobrar 30 pesos la ¿30? boleada. Va, Sí. gracias. A ver.
Muchas gracias, Buki. Cuídese mucho. Hasta luego. Bye. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, gracias. Hace Aquí, mucho tiempo que no lo veo. pues ahí andamos. Sí. Igual como siempre. Y ahora, con lo que pasó en la Polar, ¿en qué área va a estar trabajando? Bueno, pues ahorita mientras, pues aquí me conocen. Llevo 37 años en la boleada aquí en la colonia San Rafael. Pues por el momento pues yo voy a seguir trabajando en la colonia, porque tengo gente que me conoce. Entonces, pues por mi parte no salí tan perjudicado. Qué bueno, la Los que verdad. sí realmente pues salieron perjudicados los que trabajaban en la empresa. Pues yo nomás era bolero. Entonces, pues yo tengo trabajo igual aquí. Ah, qué bueno. Sí, vamos a seguir trabajando, que ya no es en la Polar, porque la Polar ya Sí. no creo que abran por el problema que hicieron allá. No creo que por eso ahora sí que lo dejen, lo vuelvan a abrir la puerta de la Polar. Sí. Yo pienso que pues pues, los van a tener que castigar todos, y pues muchos trabajadores, como 150 trabajadores fácil, así te digo, Bastante. van a salir perjudicados. Sí. Pero pues hay que esperar, ya el tiempo lo dirá. ¿Y entonces va a trabajar aquí en la San Rafael y en la Santa María? Más en San Rafael. Más en San Rafael, Sí, ok. San Rafael es donde estoy. Ok. Porque en Santa María la Ribera nomás son unos cuantos personas que me llegan a pedir la Ah, que la ya lo boleada. conocen de Ajá. tiempo, sí. Y voy a hacer ahí 2, 3 boleadas que paso a Santa María la Ribera, pero en sí el trabajo es aquí en San Rafael. Ah, 37 años trabajando aquí, pues aquí le sigo, Ah, qué bueno. y por aquí nos estaremos viendo. ¿Y por qué área se va a poner más? ¿Hay como algún negocio en el que se va a poner afuera o solo va a estar caminando a... Sí, estoy en el Sol de México, Ah, ajá. el Sol de... El que está sí, aquí el Sol por de México. Bucareli. Ajá. Ajá. Sí, las oficinas del Sol. Ahí estamos, y pues también tengo muchos clientes así regados en toda la colonia San Rafael. También en el mercado San Cosme también tengo mucha gente conocida. Ah, qué bueno. Sí. Que ya tenemos tiempo que los conozco y me conocen. Bueno, pues aquí el trabajo sigue adelante, vamos a seguir trabajando. ¿Y usted diría que la mayoría de sus clientes son hombres o mujeres? La mayoría son hombres, pero también hay mujeres que se bolean. Ah, qué bueno. Sí, son pocas, pero sí hay, sí, como no, sí tengo clientes mujeres. Entonces, ¿usted cree que el número de clientes mujeres ha incrementado con los años? Ha incrementado, y también en las oficinas, Ah, porque antes trabajaban pocas mujeres o eso sí. y ahora trabajan más por la situación económica de todo, ¿no? Sí ha habido más mujeres. Ah, qué bueno. ¿Y usted recuerda su primera boleada? Sí, ¿Sí? sí, como no. Me acuerdo, la primera boleada que hice fue en Alfonso Herrera, y Gabino Barrera. Ahí fue mi primer boleada en la mera esquina, que ahora ya es una tienda. Antes era una tienda de tuberías PVC. Ok. Ajá, era una tienda grandecita, en la mera esquina estaba. Ahí iba pasando yo, y me preguntó una persona del dueño de la tienda que si le daba grasa. Le digo, sí, nada más que te voy a decir que la verdad yo no sé bolear. No sé bolear, traigo el equipo todo, sí, las herramientas para trabajar, pero no sé bolear. Voy a aprender, voy aprendiendo, entonces quiero que me vayas diciendo cómo voy a hacer para bolear. Ah, dice, sí, yo te voy diciendo, boleame los zapatos, yo te voy diciendo, de eso Ah, no qué te buena preocupes. Y ahí fue mi primer boleada, que yo agarré el cajón, no sabía ni nada, ¿no? Pero los mismos clientes me fueron diciendo cómo, y ahí fui aprendiendo, y vas agarrando experiencia, y hasta ahorita estoy aquí. Sí. Ese estamos hablando como por el 85. Ah, no. Y, por ejemplo, ¿cuál era el costo por boleada en ese entonces? En ese entonces era 50 centavos. Sí. ¿Y qué podías comprar con 50 centavos en ese entonces? No, pues 50 centavos, la verdad, pues pues ahora sí que pues
una torta o No, pues yo creo que no alcanzaba. no alcanzaba? No alcanzaba, pero sí rendía más. Ujú. Rendía más. Sí, me acuerdo que fueron, eran 50 centavos, de ahí le subimos a $1. Ajá. Y de ahí, pues, fue aumentando poco a poquito. Después fueron $3, ¿sí? Cuando valía el dólar $3, Sí. yo a veces me ofrecían $1 en la boleada. Y así fue, fue aumentando. Y pues creo que vamos igual con el dólar, porque ahorita normalmente pues estamos hablando de 30 pesos a 25, depende como esté el zapato, ¿no? Sí. Ajá. Y el dólar también ya anda en eso, como en 22, creo. Creo que bajó un poco a bajó. 18, pero pues 20 pesos. Pero creo que ya le había llegado hasta como los 24, creo, o 25, no me acuerdo. Entonces creo que vamos así como que no me he colgado tanto, o no me he dejado, o sea, como que te vas calculándole cómo van subiendo las cosas y vas aumentando. Sí. Pues ahorita está de 25 a 30 a una boleada, que ya estamos a 2023. Para el 85, de allá para acá, pues sí ha subido. Sí. Ha subido, como todo ha incrementado. ¿Y ahorita cuál es el horario de trabajo que tiene en esta zona? Pues ahorita el horario es a las 9. Es a las 9 hasta las 8 de la noche. Ok, casi Ahorita todo el ya día. trabajas más. Antes trabajaba de 9 pues a 5 o 6 de la tarde ya me iba. Pero aparte de eso de que por día te das los clientes, hay más clientes en la tarde. Entonces aumenté unas cuantas horas. Y pues ahorita se trabaja de 9 a 8. ¿Y de lunes a Es de viernes? lunes a sábados. A sábados, Sí, ok. igual, el mismo horario. Los domingos, pues descansamos un día qué bueno. en la semana. Y, por ejemplo, ¿usted cree que la mayoría de las personas de sus clientes son personas de oficinas o como ya clientes frecuentes de años? Tengo varias personas que son de oficina, de todo. Como de oficina y como de así en ferreterías, en farmacia, en un puesto de frutas, comerciantes, todos ellos. ¿Pero usted cree que son personas como de adultos grandes o jóvenes también? ¿Tiene jóvenes? Pues sí, hay chavos que se bolean estamos hablando de ya arriba de 15 años, uno que otro chavo qué se bueno. bolea. ¿O limpieza de tenis o así? ¿O ¿Mande? también limpieza de tenis? ¿Hace limpieza de tenis? Si es de piel, sí. Sí es de piel, sí. También los tenis se puede bolear si son negros. Y si son blancos, pero es piel, se lava con jabón de calabaza y queda bien. Y normalmente pues lo que se hace aquí en la boleada pues es puro zapato de piel. Puro de piel. Entonces no importa que sea tenis, pero siendo de piel sí se puede bolear. Si son negros se bolea, y si son blancos pues se lava nada más. Y si ya está muy raspado los tenis, ya están raspaditos así en la pintura, entonces tiene que mandar a pintar para que quede bien, porque ya con la lavada no queda. Bueno, y por ejemplo, una pregunta que casi siempre me hacen en el canal es si usted, porque muchos dicen, pues la boleada ¿cuánto cuesta? 30 pesos, ¿no? Que sería como $1.50 más o menos, ¿no? Más o menos. Y eso es por boleada, ¿no? Sí. Y mucha gente me pregunta si las boleadas que usted genera, que hacen un día, son suficientes para vivir. Pues ya te estoy hablando un promedio de 20 boleadas, pues ya más o menos, porque ya es un sueldo. Sí. Ya estamos hablando un promedio de 500 pesos al día. Al día. Ajá, sí, esa es la más mínima. Pero pues no todos los días son iguales, ¿no? No, tiene altas y bajas. Como puedo ser 20 boleadas, como puedo ser 35, o hasta más, o rebaso los 40. Ajá. Pero normalmente el muy así, por mucho son de 40 boleadas. Sí, hoy 40 boleadas y de 20 a 40 sabarea.
De ahí de 20 a 40, varía. Qué bueno que sí. Pero sí, ya es un sueldo que no me los paga a ninguna parte en una empresa. Sí, eso tiene Por eso razón. prefiero traer el cajón, porque aquí voy a comer la hora que yo quiera. Y descanso o me tomo un refresco en una tienda a la hora que yo quiera. Y si yo me pongo a trabajar en una empresa, pues no me los pagan, y luego tienes que estar el horario de trabajo sin que te puedas desocupar un rato. Sí. Y por eso no me gusta, prefiero trabajar independiente Sí. de mí mismo. Sí me han invitado a trabajos, pero no los agarro porque yo ya me acomodé aquí de años. Si yo me meto en un trabajo, pues como si estuviera yo encadenado los pies, que pues la verdad no me voy a hallar. Sí. Así es. Sí, eso sí. Ah, pues qué bueno que le va bien, que a pesar de que la Polar haya cerrado, pues todavía tiene bastante trabajo, qué bueno. Porque sí, justo cuando vi la noticia dije, toda la gente que trabaja ahí, también pensé en usted, dije, porque pues ahí ya tenía a los mariachis ya ahí de cajón, ¿no? Como clientes, y a las Sí. personas que iban, entonces, eso era mi pregunta, como de qué tanto había cambiado, pero qué bueno que todavía tiene bastante trabajo. Sí, ahí la llevo. Sí. Que sí, perdí gente ahí, porque ahí es de 11 a 3 de la tarde. Era uno tras otro que no me dejaban respirar. Sí, recuerdo. Sí, y tenía, aparte los sueltos, como 3, 4 pares. Se me juntaba, que no los boleaba porque seguían pasando. Sí. Entonces tenía que darles gracias a los que llegan y se ponen, los boleaba, y los que me daban suelto pues les entregaba ya hasta el último. Pero sí, siempre había trabajo, que sí, la verdad sí me ocupaba muy bien ahí, pero pues aquí sigo, como la gente me conoce. Sí, de lo que perdía el tiempo, bueno, de lo que me ocupaba ya, pues ahorita me estoy ocupando en este lado. Ajá. O sea, sigo trabajando. Qué bueno, sí. Sí, ahí la llevo. Oh, bueno, muchas gracias por su tiempo y por todas las boleas del día de hoy. Sí, cuídese, por aquí nos estamos viendo. Sí, cuídese mucho, nos vemos, hasta luego. Igualmente, adiós. Let me show you the amazing result on these boots. I think they're looking so shiny, and yeah, I'm so happy with the result. It's been so long since I filmed a video with El Buki, and I was just so excited to, have him in the channel again. La Polar, the place where he used to work, is closed now, so you're gonna find more information about where he's gonna be working in the interview part. Well, in the description you can find the location of the area where El Buki works now. Also my Instagram account in case you want to follow me, my PayPal account if you want to contribute some shoes or boots to this channel. I promise I'll fix these boots soon. And my Patreon where I'll be uploading more extra content and behind the cameras and what happens when I film a video. Well, I hope you like this video, subscribe, thumbs up, and see you in the next video. Bye. Let me know what you think about these boots. I like the combination of these trousers and the red socks. Yeah. Well, take care. Bye. Gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Cuídese. Bye. This is a very famous recording in Mexico City. So I want to show you the church where I film most of the Shushan videos. Yeah, San Rafael Church, and it's closed now. I think it only opens for special occasions. So this is the area where El Buki works. As you can see, it's very residential. It's kind of close to the center, but yeah, very residential. Nice. I mean, it's kind of quiet. It's not as noisy as other areas. Yeah, he told me he's gonna be working around this area in Santa Maria la Ribera. So if you wanna get the Shushan, you can come to the area and yeah, get a Shushan with El Buki. As you can see, this neighborhood has some pretty tall trees. Yeah, I kind of like this neighborhood. Yeah, it's nice. I like it. Well, this is just like a little mini tour. Take care. Bye.